Hola a todos, muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Estoy muy agradecido el día de hoy por permitirme, por tener esta oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. El día de hoy vamos a meditar en el libro de Efesios, capítulo 1, de los versículos del 3 al 14, los cuales dicen de la siguiente manera: bendiciones espirituales en Cristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con él, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muy bien, antes de continuar me gustaría hacer una pequeña oración para encomendar este pequeño tiempo de meditación en las manos de Dios. Padre Santo, Señor, gracias te doy por este día, Señor. Gracias te doy por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra, mi Dios. Pongo en tus manos este tiempo de meditación, Señor, para que sean tus palabras las que sean mencionadas, sino las mías, Señor. Del mismo modo, te pido, Padre, que abras, Señor, los corazones de los oyentes, Señor, que sean perceptivos, Señor, a lo que tú quieres que escuchen, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, pongo en tus manos este mensaje, Señor, para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El tema que vamos a tratar el día de hoy, en el que va a estar basada la meditación, va a ser sobre las bendiciones espirituales, sobre las bendiciones de Dios. Es un tema que podría parecer a simple vista un poco sencillo, ya que es bastante cotidiano escuchar esa expresión de Dios te bendiga, etcétera. Pero pocas veces, creo yo, nos detenemos a buscar en profundidad lo que implica las bendiciones de Dios. ¿Qué implica que Dios te bendiga? ¿Cómo Dios te bendice? ¿Cómo logra bendecirte? ¿Y para qué te bendice? Creo yo que son las cuestiones que uno debe preguntarse cuando trata estos temas. Primeramente, ¿cómo es que Dios nos bendice? Esta pregunta la podemos responder a través del versículo 3 de los pasajes que acabamos de leer, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Me parece muy interesante esta parte que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Y es que hay que entender la dimensión de lo que estamos leyendo. Cuando dice bendito sea el Dios, no está hablando de cualquier persona, no está hablando de cualquier ser, sino está hablando del ser único que es capaz de crear y destruir toda la existencia, todo lo que vemos y lo que no vemos, lo que conocemos y lo que no conocemos. Todo es capaz de crearlo o extinguirlo en cuestión de nada. Ese mismo Dios es el que tiene un deseo favorable para con nosotros. A eso se refiere con la parte en la que dice que nos bendice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y eso me parece muy interesante, muy
y creo yo que es lo más importante, la bendición más importante que tenemos, porque creo que uno cuando piensa en bendiciones tiende a pensar en cuestiones materiales. Quizá, quizá el alimento, quizá el trabajo, quizá la salud, la vestimenta. Todas esas cosas pueden ser lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en bendiciones. Y lo son. Sin embargo, cuando Dios nos bendice, no busca necesariamente que sean bendiciones materiales, que Dios satisface esas necesidades, pero Dios no, pero estas no son la prioridad de Dios. ¿Cuál es la prioridad de Dios? Satisfacer otra necesidad más importante. ¿Cuál es esta? Pues primeramente nosotros fuimos creados por Dios y para Dios. Sin embargo, en cierto punto nosotros nos rebelamos contra Dios, pecamos contra Dios y nosotros empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, según nuestra voluntad, y dejamos y desechamos lo que es lo correcto, que es la voluntad de Dios. Que eso terminó llevándonos a vivir en una forma pecaminosa, en una forma injusta. Y ¿cuál es el problema con esto? Pues que Dios no es un Dios injusto, sino que es todo lo contrario, es un Dios justo, un Dios santo. Por lo que, según su justicia, debe de castigar a aquel que hace el mal, a aquel que es injusto. En este caso seríamos nosotros. Entonces, aquí dice, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo. ¿Cómo le hizo Dios? ¿Cómo ese Dios, cómo se menciona aquí que ese Dios justo y santo nos bendice? ¿De qué manera? ¿Cómo es que podemos nosotros tener acceso a ese Dios, acceso a la presencia de ese Dios? Si en realidad ese Dios es justo y santo y nosotros somos pecadores y somos injustos. Dios nos debería consumir a nosotros, Dios nos debería castigar a nosotros. Y en la Biblia se menciona ese castigo como el infierno. Sin embargo, aquí viene la segunda pregunta. ¿Cómo es que Dios logra bendecirnos? Y es aquí donde entra el Evangelio. Somos nosotros pecadores, somos nosotros malvados. Sin embargo, vino Jesús a la tierra y tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. Él fue castigado en lugar de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta del mal que cargamos, del pecado que cargamos, nos arrepentimos de corazón y confiamos en que el sacrificio que Dios hizo por nosotros en la cruz fue suficiente, Dios Dios nos envía su espíritu y desde ese momento nosotros somos de Dios y para Dios. Cuando nos vamos en la Biblia, realmente nos damos cuenta que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero es el momento en el que nos arrepentimos, cuando podemos ser conscientes y tener ese gozo y esa convicción de que Dios nos ha perdonado, de que el sacrificio de Jesús fue suficiente, de que Dios ya derramó su ira a través de su Hijo, que nosotros solo nos vamos a aceptar ese sacrificio y vamos a confiar en que ese sacrificio ya ha sido suficiente y nosotros vamos a poder tener ese acceso a Dios, ese acceso a la presencia de Dios, mejor dicho. Y eso a final de cuentas va a ser más que suficiente, porque eso va a trascender no solamente en esta vida, sino en la siguiente. ¿Cuáles son las bendiciones las ventajas que Dios nos da cuando Él está en nuestra vida, cuando Él está presente en nuestra vida? Bueno, si nos vamos a Gálatas 5:22, vamos a encontrar lo que se le conoce como los frutos del Espíritu, que no es nada más que la forma en la que nosotros comenzamos a vivir cuando Dios empieza a morar en nosotros. Que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Creo que cualquiera de nosotros ha vivido contrario a esta forma de vivir.
simplemente escogiendo un ejemplo, la paz. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido tiempos de ansiedad, tiempos de depresión, tiempos de angustia que no nos permite ni siquiera dormir, no nos permite ni siquiera disfrutar de un alimento, no nos permite disfrutar de la vida, simplemente de las cosas que Dios nos da, de las cosas que Dios nos permite disfrutar en este corto tiempo aquí en la tierra? No las podemos disfrutar porque no tenemos esa paz, no tenemos ese gozo, no tenemos esa gratitud para con Dios. Entonces, cuando Dios mora con nosotros, podemos percibir el mundo desde otra perspectiva. Podemos tener esa fe, esa paciencia o esa paz y ese gozo y ese amor que aún en las peores circunstancias eh, nos puede mantener tranquilos, por decirlo de algún modo. Y una forma de ejemplificarlo es a través de este pasaje, el que acabamos de leer, de Efesios 1. El libro de Efesios fue escrito por Pablo cuando él estaba aprisionado. Entonces estaba en una situación muy precaria, despojado de todos sus bienes materiales, y aún así en ese momento él fue capaz de pronunciar estas palabras de alabanza, glorificando a Dios y teniendo ese gozo y esa paz y ese amor que en una situación tan precaria Dios fue suficiente, y Dios le dio eh, todos esos frutos que una persona con, no sé, podemos tomar como ejemplo algún famoso que teniendo todos los lujos del mundo, aún así no es capaz de disfrutar de las cosas, que termina suicidándose. Lo que nos lleva a que es muchísimo mejor vivir, aunque sea en escasez, pero teniendo la bendición de Dios, teniendo esa presencia de Dios en nuestra vida, a vivir en un palacio alejado de Dios. Como dice también en un pasaje en Marcos 8:36, dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final de cuentas va a perder su alma? Si al final de cuentas va a estar alejado de mí por siempre. Las cosas dejan de tener sentido. Y es porque es Dios mismo quien nos da esa paz, ese amor que tanto necesitamos en ciertos momentos complicados de nuestra vida. Las bendiciones de Dios son infinitas, pero la más importante, creo yo, y en la que me gustaría que todos nosotros nos enfocáramos de aquí en adelante, es conocer el amor de Dios, conocer cómo y tratar de entender cómo ese Dios maravilloso, ese Dios perfecto, es capaz de amarnos tanto que es capaz de dar su vida, es capaz de dar la vida de su Hijo por nosotros. Entender ese amor, entender que eres amado por ese Dios tan grande y que cuando tú mueras vas a tener un lugar a un lado de Él. Creo yo que eso es más que suficiente. Tener esa esperanza, tener todos estos frutos que te permiten disfrutar de la vida, tengas o no tengas las cosas, pero lo más importante es que tienes a Dios, que tienes a ese ser que el todo lo creó en cuestión de nada. Ahora, ya para terminar, ¿por qué Dios por qué Dios nos bendice? ¿Cuál es el objetivo, el propósito por el cual Dios nos bendice? Este lo podemos encontrar también aquí en el libro de Efesios. En el versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos, que significa que seamos apartados, que busquemos alejarnos del mundo para estar cerca de Él. Simple y sencillamente, todo va de acuerdo a eso. Que nuestras obras sean en conformidad a la santidad, que todo lo que hagamos sea para Dios, por Dios y para Dios. Para eso es. Dios nos separó, Dios nos apartó, Dios nos reconcilió para que seamos por Él y para Él, simplemente. Creo que es un pasaje bastante complicado, hay muchas cosas que me costaría mucho tiempo de explicar. Intenté resumirlo o explicarlo lo que yo considero
muchísimo más importante, pero hay muchas cosas que explicar. Sin embargo, creo yo que con esto es suficiente. Me dio mucho gusto poder compartir este pasaje. Realmente yo no me considero una persona con un muy buen léxico, tampoco soy muy bueno exponiendo. Sin embargo, me da gusto poder tener la oportunidad de expresar esto, porque conocer el amor de Dios es algo eh, emocionante, es algo que te llena, y es algo que cada día vale la pena meditar, algo en lo que cada día vale la pena meditar. Nunca vamos a comprender en su totalidad lo que implica el amor de Dios. Sin embargo, conforme cada día pasa, podemos entender un poco más, y ese amor nos va consumiendo y nos dan esas ganas de estar más cerca de Dios y de estar más obedientes a Dios. Y todas las bendiciones que acabo de mencionar se van magnificando conforme más nos enamoramos y conforme más nos acercamos a Dios. De momento, doy por concluido el tiempo de meditación. Espero haya sido de bendición, espero poder haber compartido de manera correcta el mensaje que quería compartir. Y bueno, me gustaría hacer una oración para dar por concluido este tiempo de meditación. Padre Santo, Señor, gracias te doy, Padre, por este tiempo, Señor, que me permitiste expresar tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre, más gracias te doy por permitirme entender, aunque sea un poco, de ese amor que tanto nos tiene, Señor. De esta bendición tan grande que tenemos de poder contar contigo, de todo lo que conlleva el estar contigo, Padre. Te doy las gracias, Señor, por permitirme entender un poco de ese amor, Señor. Y te doy gracias también por permitirme expresarlo, quizá de forma torpe, Padre, pero expresarlo de algún modo, ese amor tan grande que tienes tanto para conmigo, para con muchas otras personas, Señor. Por favor, Padre, muéstranos cada día más ese amor que tienes para con nosotros. Permítenos estar enamorados cada vez más de ti, Señor, porque queremos ser para usted, Señor. Queremos ser santos, queremos ser apartados para usted, Padre. Queremos serle de agrado completamente, queremos servirle, queremos amarle, queremos vivir con usted, Padre, para la eternidad, porque usted nos da esa plenitud y nos da todo lo que necesitamos, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, por este tiempo, Señor, y en tus manos encomiendo a cada uno de los oyentes, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.